Buenas tardes, gracias por acompañarnos en un programa más de Sinergia CEFIA. Para nosotros es un placer llegar hasta sus hogares cada semana. Hoy tenemos un tema muy interesante y actual en contexto. Conversaremos sobre la exoneración del impuesto al valor agregado en el sector construcción. Para eso tenemos como invitado al arquitecto Rodrigo Martínez, vicepresidente de la Junta Directiva General del CEFIA. Pero antes, el ingeniero Javier Chacón, director de operaciones del CEFIA, nos acompañará para responder algunas consultas en consejos de nuestros profesionales sobre este mismo tema. Damos inicio con el programa de hoy. Buenas tardes. Desde el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos queremos conversar con ustedes un tema que es de mucha importancia para todo el sector de ingeniería y arquitectura. Y se trata de la implementación de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o lo que conocemos como la Ley Fiscal, que establece un impuesto que se llama el impuesto al valor agregado y que ha sufrido una serie de discusiones que son importantes que abordemos para tratar de entender el impacto que va a tener en todos nosotros. Tal vez hacer un poquito de historia para que enmarquemos el concepto y hacia dónde esperamos que se mueva el sector. Decimos que hace unos años el sector construcción, el sector de ingeniería y de arquitectura, confiado en las capacidades que tiene el mismo para ser eficiente, para hacer un trabajo de calidad, pero también comprometido con la problemática fiscal del país, accedió a ser parte del impuesto al valor agregado, o sea, que se tasaran los servicios profesionales con este impuesto. En ese momento se estableció una gradualidad. Lo que se quería era garantizar que el impacto que se tuviera en el cliente final fuera progresivo, de manera que no se ejerciera un estrés adicional sobre la inversión, sobre el desarrollo de obra, sea pública o sea privada. En ese momento se estableció un primer esquema que hablábamos de una exoneración en un primer año y después un impuesto gradual de 4, 8 y 13% para el cuarto año. Repito, lo que se buscó es una ayuda, un compromiso de parte del sector. Cuando sale publicada la legislación, se establece que a partir del 1 de octubre del año 2019 entraba a regir el impuesto correspondiente, pero con una exoneración para aquellos proyectos que habían sido registrados y visados ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. O sea, esa era la condición por la cual un proyecto, el propietario, el profesional, podían acceder a esa exoneración. En el momento de la implementación, se hace una interpretación por parte del Ministerio de Hacienda que establece que solo para esos proyectos, o sea, los tramitados antes del 30 de septiembre del año 2019, podían acceder en un primer año a una exoneración, o sea, a un pago de 0 IVA, y a partir del segundo año, que ya estamos en ese momento, o sea, a partir del 1 de julio del año 2020, se procedía a un 4%. La interpretación quedó corta, y esa es la posición de nosotros, por cuanto para aquellos proyectos que se registraron después, el IVA que se tiene que cobrar es de un 13%. Y eso no es el espíritu original de lo que se había establecido. Eso genera un impacto en el costo de las obras. Hemos estimado que una obra que cuesta 30 millones, al aplicarle un IVA de 13% pasa a costar 3 millones más, o sea, genera un impacto alrededor de un 9.8, un 10%. Y si se genera un impacto del 4% con un IVA en el primer año, esa obra de 30 millones pasa a costar 1 millón más, o sea, pasa a 31 millones. En un momento donde la crisis sanitaria que vivimos por la pandemia del COVID-19 se potencia una crisis económica, la gente pasa a tener menos posibilidad de ingresos, hay una cautela, hay una falta de confianza también por lo que pueda suceder. Entonces se generó, en conjunto con otras entidades, un proyecto de ley que fue conocido en la Asamblea Legislativa, que lo que busca es retomar ese espíritu, esa interpretación auténtica en el momento que se había establecido. ¿Qué es esto? Que para todos los proyectos que se registren a partir del 1 de julio del año 2020
pueda constar esa exoneración en un primer año y una gradualidad a partir del 1 de julio del 2021, del 2022 y un 13% final en el 2023. Este proyecto fue conocido en la Asamblea Legislativa, fue votado tanto en su primer como en segundo debate y en este momento está en el Poder Ejecutivo porque debe pasar por los procesos normales de todos los proyectos de ley, o sea, la firma por parte de la Presidencia y la publicación. En este momento nosotros estamos a la espera de que esa firma por parte del señor presidente se dé, que se dé la publicación en la Gaceta, porque a partir de ese momento es cuando entra en vigencia. Además, se le tiene que dar el plazo correspondiente a el Ministerio de Hacienda para que haga los ajustes procedimentales, de manera que todos los profesionales, todos los ciudadanos podamos tener claridad del proceso y que nos permita entonces entender cuáles son esas acciones que se deben hacer para poder disfrutar de lo que estableció el proyecto de ley. En el siguiente bloque vamos a atender muchas consultas que hemos recibido por parte de todos ustedes, por profesionales, por la ciudadanía, tanto por nuestro call center como por las redes sociales, para tratar de explicar las generalidades de lo que conocemos en este momento y lo que se espera que pueda suceder a partir de la publicación y la entrada en vigencia de la ley correspondiente. Es importante conocer los alcances de la exoneración del impuesto al valor agregado que se aplicará en el sector construcción. Vamos ahora con el contexto para conocer más sobre la importancia de este tema para la sociedad costarricense. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un sábado más aquí en su programa Sinergia CEFIA, un programa del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos al servicio de todos ustedes, de la sociedad costarricense, pero también para el aporte a nuestros profesionales de ingeniería y de arquitectura. Y esta tarde vamos a conversar sobre un tema de gran interés que impacta sobre toda la ciudadanía, como lo es la exoneración del IVA en el sector de la construcción. Y por eso es que nos acompaña esta tarde el arquitecto Rodrigo Martínez, vicepresidente de la Junta Directiva General del CEFIA. Muy buenas tardes, don Rodrigo. Muy buenas tardes, Teresita. Un placer de estar con ustedes acá nuevamente en Sinergia. Siempre es un placer apoyarles. Muchas gracias, don Rodrigo, y sobre todo para hablar de una muy buena noticia, y es que durante un año más se logra la exoneración del cobro del impuesto al valor agregado en el sector de la construcción, pero es exactamente a los servicios prestados de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil para los proyectos registrados y visados ante el CEFIA. Es correcto, pues tuvimos la gran dicha de que la Asamblea Legislativa nos aprobó ya en segundo debate el proyecto de ley de exoneración, que veníamos desde ya el año pasado trabajando fuertemente en eso. El CEFIA, la Junta Directiva, todos los procesos administrativos han sido realmente importantes para lograr este éxito. Y con las consideraciones del año pasado, pues no fue posible que Hacienda lo tomara de la manera en que nosotros lo habíamos planteado. Sin embargo, con esta situación en la que nos encontramos, sí fue valorado de la manera en que nosotros teníamos pues pretendido que esto pasara para el bien del gremio. Claro. ¿De qué manera impacta esto, don Rodrigo, a los profesionales de ingeniería y de arquitectura, pero como decíamos al inicio de la entrevista, a la sociedad costarricense como tal? En ese momento es un gran aliciente para la reactivación económica. El hecho de que no se tenga que estar en este momento cobrando ese monto del IVA significa un gran apoyo económico en lo que serían los procesos constructivos. Recuerden que la parte constructiva es una de las que el sector es uno de los que más encadenamiento tiene, y significa que hay una gran cantidad de condicionantes que requieren el proceso de la construcción. Así que la sociedad como tal se va a ver beneficiada. Al final es el cliente el que paga esto y significa un gran ahorro para los procesos de construcción. Don Rodrigo, y justamente usted mencionaba un tema que, por supuesto, el sector de la construcción no se escapa a la situación que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19, y que estamos claros también que eso no es una situación de meses, que podría extenderse hasta finales del año, incluso inicios del próximo, mientras se logra justamente obtener esa vacuna contra este virus. Cuando usted menciona justamente el tema de poder reactivar la economía y de poder generar ese alivio
para los profesionales, pero sobre todo que nos beneficie a nosotros, ¿verdad? Si aquellos que tienen aprobado un préstamo, por ejemplo, para construir su casa o que han pensado en hacer una ampliación de su casa, también significa un alivio para su bolsillo. Pero vamos más allá, conozco que recientemente el Colegio Federado dio a conocer las cifras del sector de la construcción, donde decía que en el primer semestre del año se tuvo una disminución del 20%. ¿Qué medidas a favor de los mismos profesionales, pero que sobre todo nos benefician a nosotros como sociedad, don Rodrigo, ha tomado el CEFIA desde su representación como miembro de Junta Directiva General? Sí, en realidad ha sido muy importante desde el principio, desde que esto inició la pandemia. El CEFIA ha tomado la batuta en buscar la manera de que las construcciones no se detengan. Y desde ese preciso instante los protocolos se empezaron a desarrollar para poder tener claro la manera en la cual desde la construcción o desde la consultoría, desde las oficinas inclusive de cada uno de los profesionales, tuvieran los cuidados respectivos para que el gobierno no necesitara hacernos un cierre a nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos llevado también una serie de oportunidades a nivel ya del Colegio Federado para los profesionales. Les hemos dado aperturas a nivel de mutualidad en diferentes aspectos, precisamente económicos. Sabemos que hay profesionales que están pasándola mal en este momento y como tal les hemos venido dando ayudas también a ellos directamente para sus procesos en sus oficinas y en su vida diaria, ¿verdad? Por ahí todo el tema se ha ido como buscando alicientes a que el profesional pueda seguir adelante. Estamos pidiéndole al gobierno que por favor nos ayude, pero más bien en que las obras a nivel del sector público se trabajen, se puedan desarrollar, porque esa es una de las máximas oportunidades que tienen nuestros profesionales para poder desarrollarse en el campo. Claro. Bueno, don Rodrigo, vamos a continuar con esta conversación después de la pausa comercial. Estamos conversando sobre la exoneración del IVA en el sector construcción. Tienda, una tienda familiar. Usted podrá encontrar ropa para damas, caballeros y niños, juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado norte del Parque Acerrí, en Plaza Geisha, local número 5. Hacemos envíos a todo el país mediante Correos de Costa Rica. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hace un llamado a los profesionales de ingeniería, arquitectura y empresas del sector construcción para reforzar las acciones y mitigar la propagación del COVID-19. Necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes en la aplicación de la guía elaborada por el CEFIA sobre las medidas preventivas en el sector construcción para obras menores a 400 metros cuadrados, así como el cumplimiento del protocolo sobre procesos constructivos en edificaciones y viviendas vigente por el MIBA. Recordemos que esta situación saldremos adelante con el apoyo de cada uno de ustedes, con el cumplimiento de los protocolos, la aplicación de las guías, las buenas prácticas, con el fin de no detener las obras y principalmente para asegurar la salud de los profesionales, de los trabajadores y sus familias. En Contexto estamos conversando esta tarde con el arquitecto Rodrigo Martínez, vicepresidente de la Junta Directiva General del CEFIA, sobre la propuesta de ley ya aprobada en segundo debate sobre la exoneración del IVA en el sector de la construcción, cuáles son los beneficios para los profesionales de ingeniería y arquitectura, pero sobre todo para los ciudadanos. Don Rodrigo, y usted tocaba un tema que ya hemos abordado aquí en Sinergia CEFIA y en consejos de nuestros profesionales, y es el cumplimiento de las medidas preventivas que deben estar aplicándose tanto en las construcciones como en las oficinas, ¿verdad?, lugares de trabajo. Y por supuesto hablamos de la guía oficial del Ministerio de Vivienda, pero también que nosotros desde el CEFIA hemos desarrollado en servicio de los profesionales. Es importante, don Rodrigo, retomar ese llamado hacia los profesionales, porque además debe asegurarse no solo el trabajo de ellos en el tema de la reactivación económica, sino también sobre todo en principal, la protección de la vida de esos trabajadores que están con nosotros y de nosotros mismos y nuestras familias.
El llamado es diario. Nosotros necesitamos que los profesionales sean conscientes de lo que esto significa, el que cumplan con la normativa, el que cumplan con los protocolos, el que puedan asegurar que en un proceso de inspección se van a dar cuenta de que sus trabajadores están llevando las consideraciones de la manera tal cual se las hemos podido presentar, les va a significar que sus procesos no se van a detener. Lamentablemente hubo un tiempo, hace muy pocos días, hace unas cuantas semanas, que el mismo gobierno advirtió que habían una cantidad importante de constructores que estaban siendo afectados con el coronavirus y significó una alerta en la cual de igual manera nosotros buscamos decirles, busquemos la forma, vean los protocolos, asegurémonos que están cumpliendo, incentivamos a las empresas, estuvimos con ellos también trabajando y ellos mostrándonos sus buenos ejercicios en sus labores para que la gente viera que realmente hay formas de llevarlo a cabo y que no se les detengan las obras. Don Rodrigo, la pregunta sería, de repente escuchándolo a usted y obviamente con la información que ya se tiene a mano sobre el cumplimiento de las guías, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es aplicarlas? Porque de repente cuando hablamos de protocolos y de guías se vuelve un poco complicado para algunas personas y piensan que debo cumplir con muchas cosas, pero al final creo que es para protección de los mismos ciudadanos, ¿verdad?, que trabajan con nosotros o quienes forman también parte de esas labores. En realidad es sencillo, en realidad son protocolos de salud, ¿verdad?, que nos permiten a nosotros asegurarles que no van a tener una cercanía con las personas para que no se vayan a ver afectados con la enfermedad. Claro. Entonces no es nada difícil, en realidad es como la conciencia. En este momento es un tema de conciencia. Los profesionales, los trabajadores y todos los que tengan que ver en este encadenamiento, si nos estamos cuidando mutuamente, podemos trabajar fluido. Algo muy sencillo. Sí, bueno, Rodrigo, y volviendo al tema principal de esa entrevista, y es justamente la reactivación económica y lo que significa, el alivio que significa el lograr esta exoneración durante este primer año para el IVA en el sector, la aplicación del IVA en el sector de la construcción. Posiblemente algunas personas se estén preguntando que a partir de qué momento, ¿verdad? Porque el 1 de julio de este año ya se tenía previsto, previo a la aplicación o el segundo debate de esta ley, el aplicar el 4% para esos proyectos que el año pasado tenían pendientes. Muchos dirán, ¿a partir de qué momento voy a recibir ese beneficio? Tal vez para que podamos aclarar. Es una excelente pregunta y necesita una aclaración. El segundo debate ya se dio y efectivamente desde Asamblea Legislativa está aprobado, pero esto todavía no existe hasta que no esté precisamente en la Gaceta. Primero, el señor presidente tiene que firmar esto, ¿verdad? Y además el Ministerio de Hacienda tiene que generar el proceso con el cual se va a llevar a cabo esta exoneración, ¿verdad? En el tanto no se dé eso, todo sigue tal cual. Así que si hoy alguien inscribe un proyecto, se le va a cobrar el 13% como tal, ¿verdad?, del IVA. Hay que esperar a que esto suceda, unos días más, esperamos que no sea mucho. Que sea muy pronto. Exactamente, para que ya los profesionales puedan salir con esa exoneración, porque incluso hay que generar nuevos códigos para que esto funcione. Sí, viene todo un proceso, además de la publicación oficial que debe realizarse en el periódico oficial nuestro, que es la Gaceta, ¿verdad? Y debe ser firmado por el presidente de la República. Para aclararlo, porque pues posiblemente mucha gente se está haciendo la pregunta en este momento, don Rodrigo, sobre todo también quienes echen de mano el poder adquirir alguno de los servicios de los profesionales de ingeniería y arquitectura, es importante aclarar esta información. Bueno, don Rodrigo, antes de finalizar, quisiera que nos dé un mensaje final sobre cómo ven el sector de la construcción al final de este año desde el punto de vista del CEFIA y un mensaje ojalá de reflexión también por esta situación de la pandemia. Claro, cómo no. En realidad quisiera aprovechar para decirle al gremio, ¿verdad?, y al público en general, porque se ven involucrados directamente, si logramos que esto lleve el protocolo adecuado, si logramos que las personas sigan
esas directrices que nos permiten darle soporte a todos los procesos, vamos a ir saliendo paulatinamente con ello. Sabemos que este año es muy difícil, sabemos que el próximo año no va a empezar fácil tampoco, sin embargo, cuando podamos nosotros asegurar que los procesos van a llevar, digamos, el beneficio de la utilización de los protocolos y la generación de la seguridad en el lugar, vamos a lograr salir adelante. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Sinergia CEFIA. En consejos de nuestros profesionales justamente estamos ampliando sobre algunas consultas que nos han ingresado en redes sociales y también de ciudadanos que nos han preguntado sobre qué va a pasar sobre este tema. Es importante tener un panorama positivo también, don Rodrigo, y esperar que pronto pase toda esta situación. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos de hoy en 8 días también para compartir temas de gran interés. Ahora vamos con los consejos de nuestros profesionales. Vamos ahora con la segunda parte de consejos de nuestros profesionales. La aprobación en segundo debate de la reforma a la ley del IVA para el sector ingeniería, arquitectura, construcción y topografía ha generado una serie de consultas que hemos recibido en nuestras redes sociales y en nuestro call center. Vamos a tratar de atender todas esas consultas e igual los invitamos a que nos sigan escribiendo y poder atenderlas. ¿Cuándo aplica la exoneración del IVA en construcción con el proyecto de ley recién aprobado? Es importante recordar que en este momento hay una ley que está vigente y esa ley establece que para los proyectos que están en desarrollo y que fueron tramitados antes del 30 de septiembre del año pasado, ya tienen que aplicar un IVA de un 4%. La reforma de la ley, que entrará a regir a partir del momento en que se publique, lo que establece es que a partir del 1 de julio gozarán de una serie de beneficios, una exoneración en el primer año y una gradualidad en los años posteriores para todos aquellos proyectos que se registren y se visen ante el Colegio Federado. ¿Cómo será el procedimiento para facturar sin IVA? El procedimiento debe establecerlo el Ministerio de Hacienda. En este momento estamos a la espera de que las autoridades correspondientes definan el proceder. Eso significará si van a asignar números de exoneración, si van a asignar códigos especiales, pero todo eso es un proceso que debe establecer el Ministerio de Hacienda. Como lo hemos hecho en el pasado, en el momento en que tengamos esa información, lo comunicaremos a toda la ciudadanía para que todos los profesionales y sus clientes sepan cómo hacerlo, cómo registrarlo y cómo trabajarlo en sus sistemas de facturación correspondientes. La exoneración del 100% del IVA sobre proyectos constructivos aplica para absolutamente todos los proyectos. La propuesta aprobada establece que sí, que aplica para todos los proyectos con la consideración de que sean registrados y visados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En este caso es importante que todos los profesionales puedan asesorar a sus clientes explicándoles las etapas del proyecto. Los proyectos se pueden registrar por etapas, se puede hacer una primera fase de anteproyecto, una siguiente fase de planos, pero efectivamente a partir del momento del registro y visado gozan de la exoneración del 100% durante el primer año y de la gradualidad establecida en los años posteriores. Con lo planteado en el segundo debate, el IVA se cobra cuando se realicen movimientos de tierra para poder construir. Como lo explicamos en la pregunta anterior, los proyectos pueden ser tramitados en etapas. En algunos casos, los profesionales han tramitado el movimiento de tierras primero, después las siguientes fases y después la etapa de ejecución. En el momento en que se registre, gozan de la reforma y de lo establecido en este proyecto de ley. Quiero decir que si se registra solo el movimiento de tierra y ese proyecto fue debidamente visado por el colegio, efectivamente podrán acceder a lo establecido en la reforma a la ley. La exoneración del IVA aplica para remodelaciones y otras mejoras que se realicen que no estén inscritas en el colegio. Las remodelaciones son un proyecto que se realiza tanto en obras existentes, casas, edificios y demás. Ahora bien, hay que explicar y tener siempre presente que una remodelación como tal puede significar el cambio de estructura, el cambio de obra eléctrica, el remozamiento de ciertos espacios que hacen que deba ser necesariamente ejecutado por un profesional de ingeniería y arquitectura. De esta manera, ese tipo de remodelaciones, como debe registrarse ante el colegio, en ese momento pasa a gozar de la exoneración propuesta. ¿Qué pasa con los proyectos que no son registrados ante el Colegio Federado? Pues la ley es muy clara. En el caso de estos proyectos no podrán acceder a la exoneración ni mucho menos a la gradualidad posterior.
reiterar siempre el compromiso del Colegio Federado en facilitar los procesos de registro, en asesorar a sus profesionales. Vamos a hacer una serie de capacitaciones en el momento en que tengamos claridad sobre el proceder por parte del Ministerio de Hacienda. Hemos tratado de atender la mayoría de las consultas que hemos recibido. Es importante recordar que por el momento en que estamos todavía a la espera de la publicación final de la reforma a la ley, no tenemos claro ciertos aspectos muy procedimentales que corresponden a la dirección del Ministerio de Hacienda. En el momento que lo tengamos, haremos del conocimiento de todos ustedes mediante publicaciones, mediante videos, pero igual los invitamos a seguir escribiéndonos, a llamarnos, para que nos cuenten sus comentarios, para que nos planteen sus dudas y así nosotros podamos abarcarlas en el mejor sentido contra lo que establece la ley y con los procedimientos que se vayan a establecer. Recuerde que puede hacernos llegar sus consultas o comentarios de este programa al correo electrónico sinergia@cefia.cr y aquí contestamos sus preguntas. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Estimados profesionales de arquitectura y de ingeniería, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica les hace un llamado a contribuir con la necesidad de protegerse ante el COVID-19. El colegio ha desarrollado una serie de protocolos en los cuales en particular les voy a hablar ahorita sobre el de oficinas. Es muy importante que ustedes puedan llevar a cabo esos protocolos para cuidarnos a todos, inclusive a sus profesionales y a sus empleados en las obras de construcción y de consultoría. Por favor, diríjanse a la página del colegio para poder ver la documentación y poder llevar a cabo esos procesos. Tomando en cuenta estas medidas, nos cuidamos todos y seguimos construyendo por el país. De esta manera finalizamos el programa de hoy. Agradecemos a nuestros invitados por sus valiosos aportes y a usted por acompañarnos en una edición más de Sinergia CEFIA. Los invitamos la próxima semana a sintonizarnos en Sinergia CEFIA, su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura. ¡Feliz fin de semana!